Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia, estamos compartiendo en este tiempo de preparación para celebrar la Pascua del Señor, este tiempo de la Cuaresma. He estado compartiendo con ustedes sobre este tema tan interesante y tan importante para nosotros como pueblo de Dios, el ayuno. Y hoy yo quiero que nos centremos en ver un poco sobre el ayuno que Dios quiere. Esto es sumamente interesante porque ayunamos, importante el ayuno, pero ¿cómo es que debemos ayunar? ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Y yo no quiero irme muy lejos sin irme a la fuente, a la base, desde el corazón de Dios, desde lo que Dios nos dice cómo debe ser nuestro ayuno, cuál es el ayuno que Dios quiere. Vamos a la palabra de Dios. Como yo les decía antes a ustedes, el ayuno es una práctica que el pueblo de Dios en todas las épocas, en todas las generaciones, lo ha tomado muy en cuenta para su crecimiento espiritual, para caminar como un pueblo que camina agradándole a Dios, un pueblo que no se deja llevar por las malas inclinaciones, tanto de la carne, de sus desequilibrios, como de las situaciones que se presentan, que en todo momento puedan darle el beneficio a Dios, puedan agradarle a Dios, ser fieles a Dios, en obediencia a su palabra en todo tiempo. El ayuno es una herramienta interesantísima que el pueblo de Dios siempre la ha vivido para que esto sea realidad en sus vidas, en su caminar. El profeta Isaías en el capítulo 58, verso del 1 en adelante nos dice: el Señor me dijo, grita fuerte sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre cenizas. ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es, palabra de Dios. Empecemos a ver por ahí. Dios quiere que el ayuno que nosotros hacemos, que el día de ayuno, sea un día grato al Señor, sea un día especial en que yo me dedique de manera especial a vivir en la gracia de Dios, a hacerlo con gozo, con alegría, que se vea claramente que yo estoy contento de ofrecerle este tiempo al Señor, este sacrificio al Señor, que es para agradarle a Dios y desagradar las inclinaciones de la carne que no me llevan a Dios. Por lo tanto, debo caminar en la voluntad de Dios. Debo ser justo, actuar en justicia, no tratar mal a los demás. O sea, eso es lo que yo debo de hacer en mi vida cristiana, en mi vida normal. Pero ese día de ayuno, de manera especial, como nos decía anterior en el tema anterior que estamos compartiendo sobre el ayuno,
de que ponerme ropa linda, perfumarme, estar alegre, porque es una ofrenda que le estoy dando al Señor y debo dársela lo mejor posible. Los frutos del buen ayuno no se dejan esperar, porque Dios bendice grande, rica y abundantemente. Entonces vayamos viendo cómo el Señor está atento en ese día de ayuno, en ese momento que tú le ofreces al Señor. Cada cosa que tú le ofreces al Señor, no te crea que el Señor desoye nuestras súplicas. No te crea que el Señor no se preocupa. El Señor está muy atento. El Señor ve si tú lo estás tomando solamente para llamar la atención o lo está tomando como una carga. Ay, esto sí es fuerte. Y entonces mueven la cabeza como un junco, molestos y esa cosa. No, el Señor quiere que sea en agrado, como una ofrenda agradable para la gloria de su nombre. Que nosotros se lo ofrezcamos a lo mejor de nuestras habilidades en todo lo que nosotros hacemos. Que lo hagamos mejor cada día. Que si nosotros estamos en el trabajo, que lo hagamos lo mejor posible, con alegría, con gozo. Que si vamos a ayudar a alguien, lo ayudemos con alegría, con gozo. A ofrecer un favor, a dar una ofrenda. Todo lo que hacemos, que lo hagamos con gozo, con alegría. No peleando, no en disputas. Dios es bueno. Y Dios nos va mostrando inclusive cada detalle de cómo tenemos que hacer la cosa para que los frutos de la gracia se manifiesten en nosotros, no a medias, sino en su plenitud. Qué bueno es el Señor. Lo único que hay es que estar atentos, obedientes y con oídos bien dispuestos a que lo que escuchemos lo dejemos pasar al corazón, para que se haga su obra en nosotros y se convierta en fruto de conversión, en fruto de salvación para nosotros. Vamos a seguir más adelante compartiendo la palabra de Dios. Miren, dice en Isaías también, más adelante ya del 6 al 9, en el 58, el ayuno como la respuesta, para que te des cuenta. Él te acaba de decir que esos ayunos así, con soberbia, con malas aptitudes, con malos comportamientos, con rebeldía, a él no le agradan. Pero ahora él te va a decir cuál es el ayuno que le agrada. Qué interesante es que sepamos esto. Y sobre todo, que estemos dispuestos a ponerlo en práctica. Miren ustedes que yo he ido desglosando toda esta parte porque lo he considerado sumamente importante para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para nuestra preparación en este tiempo especial de la Cuaresma que estamos viviendo. Por eso, presta atención. Dice el Señor, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas que rompa las cadenas de las injusticias y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de mí y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Palabra de Dios, qué cosa más hermosa. Familia, el ayuno que el Señor quiere que rompas las cadenas, que rompas las ataduras del que tú tienes atado, que seas justo, que vivas en la justicia, que vivas en la misericordia. Y entonces como resultado, Él te escuchará. Dice el Señor,
que Él te escuchará, que sus oídos estarán atentos a tus súplicas, a tus peticiones. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor. El Señor nos dice cómo debemos hacer la cosa. Si llamaremos, Él nos va a escuchar, porque Él estará pendiente, sus oídos estarán pendientes, estará pendiente a la ayuda que necesitamos. Él nos dirá entonces, aquí estoy. Bendito sea Dios. De hecho, por lo que podemos ver, está enmarcado precisamente en la petición que nos hace el Señor, por lo que Él nos elegirá y seremos puestos en la fila de la derecha donde estarán los elegidos. Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando estuve en la cárcel me visitaste. Cuando estuve en el hospital enfermo, me visitaste. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Ahí está. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Esas son las obras de caridad, de misericordia que Dios quiere de nosotros. Pero vea usted cuán importante es el ayuno en nuestras vidas. Porque es que el ayuno, en todos los sentidos que lo hemos visto, nos ayudará a ser mejores cristianos, mejores cristianas. Nos ayudará a caminar cada día con un esfuerzo, una cese, un esforzarnos cada día para agradarle a Dios, para ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores cristianos y cristianas. El ayuno, yo digo, es indispensable para poder llevar una vida de verdad sobria delante de Dios, según las indicaciones de la palabra, en obediencia al Espíritu Santo, para poder ser obedientes, dóciles a los mandatos, a las indicaciones, a las sugerencias, a las mociones de paz que nos dará el Espíritu, que pondrá el Espíritu cada día en nuestro caminar. El ayuno es una herramienta, es un regalo maravilloso de Dios que tenemos que empezar a valorar desde ahora. Yo quiero que tú lo veas como yo lo estoy viendo. Qué bueno es el Señor. El Señor se ocupa de todos los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta para caminar de verdad derechos, según sus reglas, que son reglas y mandatos de amor y misericordia. Miren, y voy a terminar esta parte con la lectura del profeta Joel, capítulo 2. Pero ahora lo afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. De hecho, ese es el texto de la primera lectura tomada el miércoles de ceniza. En vez de rasgarse las vestiduras, rásguense más bien el corazón. Que sea auténtico ese venir a Dios. El ayuno, dice el mismo texto de la palabra, nos ayudará a que eso sea real. A que nuestro venir a Dios sea auténtico, sea con un deseo auténtico de querer agradarle a Dios, de querernos purificar de toda mancha de pecado, de toda mancha de culpa, de toda injusticia, de todo desamor. El ayuno es una herramienta para nosotros vivir esto en plenitud. Vivamos el ayuno y veremos la gloria de Dios en nosotros. Este es el ayuno que el Señor quiere. Ven en humildad, en sencillez, a buscar la misericordia de Dios. Por eso ven al ayuno.
que el ayuno va a sensibilizar tu corazón para que esto pueda ser una realidad. Para que nosotros en ese llamado del Señor y en ese libre albedrío, esa libertad que nos da Dios, con la fuerza del ayuno que vamos a adquirir en el ayuno, rechazando las inclinaciones perversas de la carne, podamos nosotros venir en la guía del Espíritu Santo a vivir esto en plenitud. El ayuno es un regalo de Dios y ya te acabas de dar cuenta cuál es el ayuno que Dios quiere de ti. Ponlo en práctica y tú serás un hombre, una mujer en victoria, victorioso, dichoso y sabio con la sabiduría de Dios porque lo ha puesto en práctica. Que el Señor nos ayude, que nos dé la gracia, la fuerza de llevarlo a cabo, de ser astutos y ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio. Y gracias sobre todo porque sé que nos dará la dicha de obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.